Manuel de Godoy, favorito y primer ministro de Carlos IV entre 1792 y 1798, y hombre fuerte en la sombra de 1800 a 1808. Fue duque de Alcudia y de Sueca y príncipe de la Paz, título que después Fernando VII declaró ilegal, y que Godoy reemplazó en el exilio por el italiano de príncipe de Bassano. La compra del feudo de Bassano, cerca de Roma, le dio derecho a ese título tras la concesión del Papa Pío VIII. Carlos IV le colmó de títulos y honores, lo casó con una prima suya, lo dotó de una inmensa riqueza y le confió los más altos cargos del Estado, ante la incapacidad de las camarillas cortesanas de inicio de su reinado, encabezadas por el conde de Florida Blanca y el conde de Aranda. Godoy, como secretario de Estado y generalísimo, estuvo al frente del gobierno de España durante la crisis europea, provocada por la Revolución Francesa y las ambiciones de Napoleón Bonaparte, que culminó con la invasión francesa a España de 1808 y la Guerra de la Independencia poco después de la caída de Carlos IV y el propio Godoy a causa del motín de Aranjuez. Godoy, en 1784, llegó a la corte de Madrid y fue admitido por Carlos III en la Guardia de Corps, donde servía su hermano mayor Luis. Estudió francés e italiano con los hermanos Huber, a los que manifestaba deber mucho, así como a su confesor. El 13 de noviembre de 1792, 8 años después de ingresar en la Guardia de Corps, Manuel Godoy fue elevado al cargo de primer secretario, o primer ministro, o ministro universal, por el nuevo soberano Carlos IV, quien desde que subió al trono no había cesado de llenarlo de honores: cadete, ayudante general de la Guardia de Corps, brigadier, mariscal de campo y sargento mayor de la Guardia. En 1801 fue nombrado generalísimo, título nunca otorgado antes en España. Finalmente, en 1807, cerca ya de su caída, Carlos IV le concedió el título de Gran Almirante, con tratamiento de Alteza Serenísima, y de Presidente del Consejo de Estado. Los rumores y la historiografía tradicional favorable al reinado de Fernando VII le atribuían el favor de la reina María Luisa y su relación amorosa. Belleza e inteligencia fueron las virtudes que la soberana apreció en su protegido, y la idea que llegó a forjarse del talento político de Godoy. Logró infundírselo también a su esposo. La supuesta aventura con la reina contribuyó al desprestigio de la monarquía. Sin embargo, la repugnancia de los españoles por el Benedicto fue grande. Así lo testimonia el abate Muriel, según el sentir general de la época. No por la juventud de Godoy, pues bien joven podía gobernar bien, sino por la forma que había llegado al cargo. Por su parte, Carlos, miembro de la embajada francesa en Madrid, explica que el rápido ascenso de aquel aventurero era a causa de la murmuración de todas las clases sociales, y de que la falta de modestia de la reina lasciva, quien enriquecía a su favorito a expensas del tesoro público, escandalizaba a todos. El marqués de Villaurrutia, muy gustoso de los chismes y autor
el palique diplomático, cedió de nuevo a la soberana en su obra de la década de 1920, la reina María Luisa, esposa de Carlos IV. En la última edición de las Memorias del Príncipe de la Paz, Carlos Seco ofrece una de las versiones más desapasionadas y completas del origen de la privanza del favorito. Admite la posibilidad de amores con María Luisa, pero le da una importancia secundaria. El origen del fervor de ambos soberanos, no solo la reina, había encontrarlo en la búsqueda, cuando eran príncipes de Asturias, de alguien que se lo debiera todo a ellos, para contraponerlo a los omnipotentes ministros de Carlos III, con quienes no simpatizaban. El 21 de 1793, Luis XVI murió en la guillotina. Tras algunos intentos inútiles de detener la ejecución, Godoy aprovechó un conflicto para castigar el magnicidio y la Convención abrió sus hostilidades. La contraofensiva francesa enfrió los ánimos de los españoles, que habían ido a la contienda en defensa de la religión y de la monarquía. La muerte del general Antonio Ricardos y la invasión de Cataluña, Navarra y el País Vasco por los franceses republicanos, así como la adecuada réplica española, estabilizaron los frentes. Ante el cansancio de los contendientes, se llegó a la paz de Basilea, en la que España cedía a Francia en parte la isla de la Española, Santo Domingo, y ciertas ventajas económicas a cambio de la retirada francesa de los territorios peninsulares conquistados. Godoy se apresuró a recoger el premio del cese de hostilidades y fue investido por su soberano como Príncipe de la Paz, además de recibir 4 grandezas de España, 7 grandes cruces de Carlos III, 10 bandas de María Luisa y otros muchos premios. Godoy olvidó la enemistad con Francia y se alió con ella, mediante el primer Tratado de San Ildefonso, en agosto de 1796. El favorito temía que el rearme inglés se utilizara contra los territorios hispanos de ultramar, debido al disgusto que provocó a Inglaterra la firma en Madrid de la Paz de Basilea, sin una previa consulta al antiguo aliado. Además, Carlos IV y María Luisa necesitaban el apoyo francés ante el futuro del Ducado de Parma, ya que su hija María Luisa estaba casada con el heredero de aquel territorio. Entonces, Godoy se dio cuenta de que su privanza tocaba a su fin. En torno al príncipe heredero Fernando se agruparon los descontentos con la política del favorito, a quien, al tener por su suerte y la de Carlos IV, creyó que por el momento lo mejor era unirse más estrechamente al emperador francés. El emperador francés preparó con Eugenio Izquierdo, agente de Godoy, el Tratado de Fontainebleau, por el que Portugal se dividiría 3 partes. Y la del sur para Godoy, como príncipe de los alcázares. Carlos IV, a quien Napoleón garantizaba la posesión de sus estados en Europa, tomaría el título de emperador de las Américas. Un ejército francés entraría en España, camino de Portugal, al que seguiría otro español. Cuando Godoy descubrió que en los cálculos napoleónicos, además de someter a Portugal, se hallaba el de ocupar la propia España, ya no tendría remedio. Poco antes de la ratificación del tratado, tropas franceses franquearon los Pirineos
con el beneplácito de Godoy, que confiaba en lo pactado, y del príncipe Fernando, que aproximado a Napoleón para hacer caer al favorito, había intentado, sin conseguirlo, emparentar con el emperador, al envidiar la princesa María Antonia. Godoy descubrió los planes del partido fernandinista para derrocar a Carlos IV. En el proceso del Escorial, el príncipe de Asturias fue perdonado, lo cual contribuyó a que el desprestigio de Godoy fuera en aumento. La noche de marzo de 1808, el populacho, dirigido por una nobleza desdeñosa ante el recorte de sus privilegios, asaltó el palacete del favorito, en el llamado Motín de Aranjuez, tras el cual fue sustituido de sus cargos y honores, como lo fue el rey Carlos, anonadado ante el golpe de estado perpetrado por su hijo, siendo encerrado en el castillo de Villaviciosa de Odón de Madrid, por orden del príncipe Fernando, y a duras penas salvó la vida gracias a la intervención de Murat, quien los condujo a Bayona, donde se vio por primera vez directamente con Napoleón. Allí se encontraba también con señores y su enemigo Fernando. Ni el padre ni el hijo eran ya reyes por haber hecho cesión de sus derechos para la corona española a la dinastía Bonaparte, en las llamadas abdicaciones de Bayona. Carlos IV, hombre del antiguo régimen, no podía concebir que el emperador de los franceses le hubiera engañado sin hacer ningún honor a su palabra, y sometiendo a España a la destrucción, la sangre y al fuego. Este comportamiento traicionero en un emperador era algo que no era capaz de comprender, que no le podía entrar en la cabeza. Desde las abdicaciones de Bayona, Napoleón había ido decidiendo el destino en el exilio de Carlos, María Luisa y Godoy. Primero en Compiègne, a 100 kilómetros de París, después Marsella, donde vivieron junto a numeroso séquito más de 3 años. Por último, y debido en parte a la participación de Godoy en un plan de fuga alentado por Gran Bretaña, que dio en llamarse la conspiración de Midi, Napoleón decidió trasladarlos a todos a Italia, no al reino de Nápoles, como hubieran preferido los exmonarcas, sino también a la corte papal, a Roma. Allí llegaron en junio de 1812. Su primera residencia fue el Palacio Borghese. En 1815, los reyes se instalaron en el Palacio Barberini de Roma, donde acompañó a María Luisa en el trance de muerte. Ocurrió el 4 de enero de 1819. Poco después, en enero de ese mismo año, murió Carlos en Nápoles, donde había viajado invitado por su hermano. Fernando VII, ya rey de España, había perseguido constantemente a Godoy. Le obligó a renunciar a los títulos de Príncipe de la Paz y Príncipe de Massagno, concedido por el Papa, e invalidado el testamento de la reina hizo en su favor, para compensar enormes pérdidas que le llevarían a la miseria, lo que supuso un destierro que fue acompañado de la confiscación de todos sus bienes sin formación de causa alguna. Instalado en París, en 1832, Godoy, gracias a Luis Felipe de Orleans, que le concedió una modesta pensión, pudo dedicarse a escribir sus memorias, traducidas al francés por el coronel Esmenard y publicada en París entre 1836 y 1838, y luego en Madrid en versión española.
Son un documento indispensable las acciones de gobierno y los principios que le impulsaron. Entre 1844 y 1847, los decretos de la reina Isabel II devolvieron a Godoy todos sus bienes y le fueron reintegrados los honores y cargos militares. En tiempos de la Primera República, 1873, el presidente Emilio Castelar declaró la nacionalización de todos los bienes de Godoy, pese a que éste tenía sobre ellos los títulos de propiedad y las sentencias judiciales a su favor, que le declaraban como expropiación ilegal las confiscaciones que había sufrido desde 1808. El 4 de octubre de 1851 falleció, sin que su desaparición apenas interesara ni en Francia ni en España. Sus restos permanecieron en la cripta de la iglesia de San Roque. La tumba de Godoy se encuentra en el cementerio de Père Lachaise.